Bien, pues en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias por el privilegio que nos dais a los hermanos, no solo yo, sino los hermanos que ya en otras ocasiones hemos estado aquí predicando de la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Traigo los saludos y el amor fraternal de los hermanos de la Iglesia y es una alegría, de nuevo, estar aquí trayendo la palabra del Señor y además, como me suele suceder cuando voy a predicar, y me sucede siempre o casi siempre, pero muy a menudo cuando estoy en una iglesia a la que he sido invitado, que digo, es que no va a hacer falta que predique, porque si no todo, mucho de lo que voy a decir ya se ha cantado, ya se ha orado, ya se ha leído. Así que, de alguna manera, el sermón de esta mañana va a hacer una panorámica sobre todas estas cosas. Porque, a diferencia de lo que pueda parecer, no sé si os da la misma sensación que a mí, pero el alfa y la omega, es decir, Génesis y Apocalipsis dentro de la Biblia, son de los libros menos tocados en los púlpitos, o al menos de una forma exhaustiva. Pueden coger pasajes determinados y hacer sermones al respecto, pero parece que son esos libros a los que, no sé si uno, porque damos por sentado que es muy conocido, y digo damos por sentado el Génesis, y ya, bueno, ya es la historia que conocemos. Los niños en la escuela dominical ya conocen bien el libro de Génesis, y después es dar vueltas sobre historias acerca de los hombres y mujeres de fe del pasado, y luego Apocalipsis es ese berenjenal, permitidme la expresión, en el que nadie se quiere meter. Pero es cierto, no hay muchas series de sermones sobre estos dos libros de la Biblia. Y otras que uno puede encontrar por ahí, pues mejor ni escucharlas. En cualquier caso, dicho lo siguiente, este va a ser un sermón, como os podéis imaginar, por la extensión del pasaje, que no va a tocar exhaustivamente todo lo que hay, sino que va a ser un sermón expositivo, aunque panorámico, sobre toda la idea general de este pasaje que nuestro hermano ha leído hace unos instantes, que me ha ahorrado también el tener que leerlo, así que excelente, esto también dará agilidad al sermón. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a la exposición de su palabra. Padre Dios nuestro, venimos ante ti, nos inclinamos ante ti agradecidos, con un corazón rebosante de gozo, entregado a ti, Señor. Queremos seguir adorándote en espíritu y en verdad, como hijos tuyos que somos, redimidos por gracia. Señor, queremos en esta mañana que seas tú el que hables a la Iglesia, que me uses como medio pecador y imperfecto, pero que tú te complaces en traer esta mañana a la Iglesia piedra de ayuda, para que tu palabra sea escuchada, para que tu evangelio sea proclamado, para que tu verdad sea conocida un domingo más en este mundo y en medio de esta congregación, Señor. Bendícela, bendice este pasaje, que los dichos y meditaciones míos sean realmente palabra tuya y no palabra de hombre, y que tú edifiques a tu Iglesia y que la unas y que la hagas crecer cada vez más en Cristo, porque a través de Él, nuestro Rey, Señor y Dios, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues yo no sé si os gusta el ajedrez o no, pero una partida de ajedrez puede ser entretenida, puede ser emocionante, podemos ganar, podemos perder, podemos quedar en tablas, pero si no disponemos debidamente el tablero, si no disponemos debidamente las piezas, puede ser cualquier cosa menos una partida de ajedrez, ocurra lo que ocurra al final. Y creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Y en este caso, el dicho aquel de lo que bien empieza, bien acaba, es cierto, y lo mismo podemos decir de la Biblia. Y lo mismo podemos decir, en este caso, del primer libro de la Biblia, el Génesis. Podemos decir de la Biblia que lo que bien empieza, bien acaba.
Os hago un spoiler, como se dice hoy en día. La historia acaba bien. La Biblia acaba bien. La historia de la redención y del pueblo de Dios acaban bien. Pero todo esto tiene que tener un inicio. Y todo empieza bien. Tenemos una visión a veces muy negativa del principio de las cosas, pero lo cierto es que este pasaje de hoy que hemos escuchado nos habla de que todo empieza bien. Así empieza Génesis, hablándonos de la buena creación de Dios. Y Génesis, para hacer una muy rápida y breve introducción al libro, como las que me hacía el hermano Francisco allí en el CEP, Génesis forma parte de lo que llamamos la ley. La ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés en el desierto a lo largo de ese periodo de 40 años, en el cual Israel camina por todo el desierto. ¿Y para qué se escribe? Para instruir a Israel, para enseñar a Israel, para fortalecer a Israel y consolar a Israel mientras van camino de la tierra prometida. Y el primero de esos 5 libros, como sabemos, es Génesis. Esta es una palabra griega que significa origen, principio, incluso podemos decir formación. Bien, ese es el original del libro, en la Septuaginta, Génesis, y ahí lo tomamos, el principio. Pero el nombre original en hebreo es exactamente el mismo. La palabra hebrea, Bereshit, literalmente quiere decir en principio, o en el principio. De hecho, son las 2 primeras palabras de la Biblia. En principio, en hebreo, Bereshit, así los judíos llaman a este libro, Bereshit. Y esto es lo que hace Génesis. Génesis nos muestra el principio de todo, de absolutamente todo, o al menos de aquello que Dios en su revelación tiene interés que conozcamos. El principio de absolutamente todo, de su origen, de su desarrollo, de su formación, tanto del universo como de nuestro planeta, como de la humanidad, pero también el principio del bien, el principio del mal, la civilización, y también, algo muy importante, no lo desconectemos nunca, no desconectemos ningún libro bíblico de esto, el principio del plan redentor de Dios. Sí, el Evangelio está en Génesis, y en este pasaje que hemos escuchado hoy, también. Dios nos va a hablar en Génesis acerca del plan redentor de Dios, y lo va a hacer primeramente a través de una línea generacional, a través de una familia escogida para ello, que más tarde será un pueblo, y más tarde una nación. Pero también Génesis, hermanos, es el principio de la revelación que Dios hace de sí mismo, de Él, de su soberanía, de su poder, de su carácter, de sus atributos, de su gracia, de su amor. Y en Génesis también empieza a manifestarse a los hombres el misterio sagrado del Evangelio, como os he dicho, el cual ya fue decretado aún antes de la fundación, es decir, de la creación de todas las cosas. Y hermanos, es verdad que la humanidad ha tenido que lidiar a lo largo de los siglos con muchos conflictos y temores. Y hoy vivimos en un mundo no despojado de ellos. Actualmente nos enfrentamos a muchos, por ejemplo, una guerra en Ucrania, que no sabemos su resolución, pero que hasta hace poco estábamos muy preocupados, parece que la cosa se ha tranquilizado. Hemos pasado el periodo del coronavirus. Hay una guerra económica internacional, de recursos. Se habla del calentamiento global. Pensemos lo que pensemos acerca de las causas de este calentamiento. Parece que hay problemas a nivel medioambiental. Hay una amenaza nuclear que no ha desaparecido, por mucho que se hayan hecho esfuerzos por reducir los arsenales. En Occidente hay una economía de mercado insaciable, pero al mismo tiempo también hay un deseo insaciable por parte de los estados, que cada vez son más grandes, de esquilmar los recursos de sus ciudadanos para engordar y engordar. Y ahora se nos habla de una gran crisis económica, no sé, llevamos 3-4 años oyendo hablar de esa gran crisis económica que viene sobre nosotros. Y todas estas cosas afectan a todos los ciudadanos de este planeta, pero también a los cristianos.
Pero además de esto tenemos que sumarnos a algo más, la persecución. Y sí, es verdad, quizás aquí en Europa, en nuestro contexto, la persecución no es tan descarnada como puede ser en otros lugares del mundo, pero sí que hay una persecución sobre los valores y principios de la palabra de Dios y del pueblo de la palabra de Dios. Y el cerco se va cerrando cada vez es más difícil expresar tus propias convicciones. Incluso, quizás, no queda mucho para que sea hasta delito públicamente expresar tus propias convicciones. Y también sobre la Iglesia se ciernen dioses como los del secularismo, el ateísmo, la ideología de género, el feminismo, el marxismo cultural, la masculinidad frágil, la secularización, el ecologismo. Y los cristianos no somos ajenos a todo esto. Y quizás ahora tú digas, oye, un momento, espera, ¿vas a predicar acerca de Génesis o de Apocalipsis? ¿No? Un poco de confusión. ¿A qué viene esto? ¿Me lo puedes aclarar? Bueno, ¿qué tiene que decir Génesis, que se escribió hace 3.500 años, con todo esto? Bueno, cuando leemos un libro bíblico, no debemos olvidar nunca el contexto y aquellos a los cuales fue dirigido. ¿A quiénes fue dirigido y en qué momento fue dirigido el libro de Génesis? ¿Quiénes fueron los primeros lectores o oidores, cuando se leía en voz alta, del libro de Génesis? El pueblo de Israel, me diréis. Correcto, cierto. Cuando la nación de Israel recibe el libro de Génesis por primera vez, es un pueblo que acaba de salir de 400 años de esclavitud en Egipto. Ahora está en un exilio de 40 años, vagando por el desierto por causa de su propia rebeldía. Se encuentra en un entorno hostil y peligroso. No tenía ejército, no tenía ciudades amuralladas, una gran multitud de hombres, mujeres, niños, ancianos, viviendo de forma nómada en tiendas, sin recursos, dependiendo totalmente de todo lo que Dios les proveyera. El alimento, el agua y todo lo demás. Un pueblo expuesto a las plagas, un pueblo expuesto a los elementos y a la amenaza constante de naciones enemigas que le rodean y que eran infinitamente más poderosas a nivel numérico, militar, económico. Además de ser sociedades inmorales, crueles, que adoraban a dioses también inmorales y crueles. Pueblos que practicaban sacrificios rituales, sacrificios de niños, de adultos, sacrificios que practicaban la inmoralidad sexual de todo tipo, opresión, violencia hacia su propio pueblo y hacia las naciones vecinas. En medio de estas amenazas reales y peligrosas, el libro de Génesis, desde su principio, tiene un propósito, tiene un mensaje para Israel, pero también para la iglesia de hoy y también para la iglesia Piedra de Ayuda, aquí hoy congregada. Y si os tenéis que quedar con algo de todo el sermón, me gustaría que os quedarais con esto, porque esta es una de las ideas principales, si no la principal, de estos 34 versículos primeros de la Biblia que hemos leído. Y es la siguiente, que Dios, con su poderosa palabra, el Rey del universo, creó el mundo como su buen reino. Sí, el pasaje que consideramos hoy nos muestra primero que Dios creó todas las cosas de la nada y lo hizo por medio de su palabra y que todas esas cosas eran buenas. Y algo que es maravilloso e imposible y que solo puede hacer Dios, creo que estamos de acuerdo, crear algo de la nada. Nada sale de la nada. Solo puede hacerlo Dios. Y dice el versículo 1, lo hemos leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto es el universo entero. El universo, tanto el que vemos como el que no vemos y que está más allá de nuestra atmósfera y de nuestros cielos físicos. Este es el poderoso mensaje del inicio de la Biblia. El mundo no se hizo solo. El mundo no lo hicieron los miles de dioses paganos que existían en aquel tiempo y que conocía Israel perfectamente por nombre, como aquellos de Egipto, del que salía. No.
Fue Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien creó todas las cosas. Dios, Yahvé, Jehová, es el creador. Por lo tanto, es el dueño y soberano sobre toda su creación. Pero pronto, si os fijáis en Génesis, se cambia el enfoque del universo en un sentido muy amplio y dice, habla de los cielos y la tierra, y dice el versículo 2, si os fijáis, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo. El planeta Tierra, lo que llamamos planeta Tierra, era un lugar oscuro, un lugar desordenado, un océano profundo, sin orden, en completas tinieblas. Esto es lo que nos transmite el texto original en hebreo, ese caos. Nada podía nacer, nada podía vivir, nada podía desarrollarse en medio de ese caos en el que era el planeta Tierra. Pero de repente se nos dice, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, esto es la superficie, por encima literalmente de las aguas. El Espíritu de Dios no era parte de la creación, no era parte del caos, Él está sobre ese caos porque es Dios. Ahora, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está a punto de traer esperanza para la vida, trayendo orden en medio del caos. Esto es lo que produce siempre el Espíritu Santo. Orden en medio del caos. Luz en medio de las tinieblas. Vida donde antes hay muerte. ¿Y cómo lo hace? Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios con su palabra, solo con su palabra, destruye la oscuridad con la luz. Y una luz que ahora hace, sí, la vida posible. Sigue los versículos 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana, un día. Y este fue la tarde, y fue la mañana, un día, lo vamos a ver repetido a lo largo de todo el pasaje. Y la Biblia da por sentado que el mundo fue constituido, creado y constituido en 7 días. En 6 días, un día de reposo. ¿Sí? No es un sermón para defender lo que la Biblia da por sentado. La Biblia presupone desde el principio que el mundo fue creado en 7 días. ¿Sí? Y no tenemos argumentos para presuponer lo contrario. Pero ahí lo dejamos, este no es el propósito del sermón, hacer una apologética sobre la creación de 7 días. Y, de nuevo, dice, sea la luz, fue la luz, Dios separa la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana, un día. Vemos a Dios Todopoderoso haciendo esto, separando la luz de la oscuridad. Las tinieblas las limita a la noche y la luz al día. Y es interesante porque estos primeros 3 días creativos son días de separación. Está haciendo permanentes separaciones. No sé si habéis reparado alguna vez en esto. Tras limitar a las tinieblas, separarlas, las tinieblas de la luz, para que no sean siempre presentes, ahora se dirige a las aguas profundas, desordenadas, destructivas, de las que hablábamos. Fijaos, versículos 6 y 7. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y esto ya el planeta que conocemos empieza a asomar de alguna manera, ¿no? Ya nos empieza a sonar un poquitín. Agua abajo, agua arriba, los cielos arriba, y en medio, aire, lo que llamaríamos la atmósfera. Bien, una separación. Bien, ya se puede respirar. Sin embargo, aún la vida no es del todo viable. Por tanto, sigue esta obra de Dios, de separación, por medio de su palabra. Fijaos versículos 9 y 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Otra separación, tierra, lo seco, las aguas, mares. Las aguas se retiran y aparece la tierra firme. La tierra ya es en cierto sentido como la conocemos. Cielo, tierra,
y mar, que parece el ejército esto, pero es tierra, mar y aire, aquí lo tenemos todo junto, ya nos empieza a sonar. El escenario es familiar. Y ahora, en este tercer día, la tierra está preparada para producir vegetación, es decir, vida. Versículos 11 al 13, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En contraste con la tierra en oscuridad que teníamos hasta hace nada, una tierra desordenada, una tierra vacía, ahora hay en primer lugar orden. Hay día, hay noche, hay cielo, hay agua, hay tierra, además hay vegetación, pero además la tierra ya está preparada para estar llena y no vacía. ¿Recordáis? La tierra estaba vacía, ahora ya la tierra puede ser llenada. Y Dios la va a llenar con más vida, la de todas las criaturas que Dios creará con su palabra en los días quinto y sexto. Sabemos de qué vida estamos hablando, la de los animales y también la de los hombres. Me gustaría llamar vuestra atención de todas formas al hecho de que en Génesis 1 repite 10 veces la frase dijo Dios. Lo vemos en los versículos 3, tenéis la Biblia abierta, lo podéis ver, 6, dijo Dios, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29, ¿habéis visto? Y dijo Dios. Aparece en este pasaje estas palabras. Y el 10 en las Escrituras, el 10 en el contexto bíblico, el 10 en el mundo y en la mentalidad de Israel, es el número de la plenitud. La idea de que Dios habló 10 veces les recordaría a los israelitas que estaban escuchando Génesis por primera vez los 10 mandamientos del pacto de Dios, que Él les dio en el Sinaí, como tenemos en Éxodo 20. O como lo conocía Israel, literalmente, no los 10 mandamientos, las 10 palabras. Por tanto, el mensaje es claro para Israel. Estas cosas se nos pierden un poco a nosotros. A veces por falta de contexto o de cultura bíblica y a veces porque no son ideas que estén en nuestra mente occidental y posmoderna de 3.500 años después del libro de Génesis. Pero para Israel esto tenía un mensaje claro. El mensaje era este: en 10 palabras Dios había establecido su ley para Israel y con 10 palabras Dios establece su ley para su creación. De forma plena y completa. Los 10 mandamientos eran la ley, el resumen completo de la ley de Dios. Estos 10 y dijo Dios es un resumen completo de la obra creadora de Dios, de su Dios, el Dios de Israel. Dios se manifiesta como creador y como legislador de todo, tanto de Israel como de todo lo demás, de todo el universo. ¿Cómo debió esto afectar a los israelitas? Es decir, escuchar que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Bien, Israel ha salido de la esclavitud, hermanos, de la opresión del faraón en Egipto. En aquel tiempo, en Egipto y en todas las naciones, el rey hablaba y sus palabras se cumplían. Era: así se escriba, lo que yo diga, así se cumpla. Y no había nada que se discutiera al respecto. La palabra del rey era de obligado cumplimiento. No era negociable, no era matizable. El rey hablaba y se hacía. Génesis nos está presentando a Dios como el rey del universo. Dios habla y lo que Él dice se hace. Pero además inmediatamente. No hay retraso, no hay protocolos, no hay medios administrativos, no hay intermediarios. Dios habla y su palabra se cumple.
Esto es algo maravilloso, porque además le presenta como el dueño manifiesto de todo lo que existe. Pero en segundo lugar, esto es interesante, porque aunque Dios es la mayor autoridad de todo el universo, Dios ordena y las cosas suceden, todo lo que Dios dice se hace realidad y nada sucede en la tierra sin que sea su voluntad expresa. Todo lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios. Y cuando digo todo, es todo. Todo cuanto ha pasado, todo cuanto está pasando y todo cuanto pasará es voluntad expresa de Dios. Nada es fruto de la casualidad, de la fortuna, del abandono, del descuido, porque incluso aquello que Dios permite, si Dios lo permite, es que ya está bajo su control soberano. Dios es soberano. Él tiene un control total sobre el universo. Con su palabra trae orden en el caos y lo controla y sostiene todo. Y para un Israel salido de la soberanía tiránica, pero limitada de Faraón, ver ahora a Jehová como su soberano universal de todo y de todos, las demás naciones incluidas, hace que esto suponga un cambio de paradigma, ¿no? No voy a decir que le perdieran el respeto al Faraón, porque vemos que vez tras vez quieren volver otra vez a Egipto, ¿no? Pero esto debió de producir un cambio en su forma de entender a Dios. Dios no era un Dios local, Dios no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob solamente, Dios no era el Dios de la tierra de Canaán, donde Abraham se había dedicado a poner un montón de altares mediante los cuales él reclamaba posesión sobre esa tierra. No, Dios no era el Dios de la tierra prometida, Dios no era el Dios de Israel, Dios era Dios sobre todas las cosas. Todo, también Egipto, también las naciones que rodeaban a Israel, también esas naciones. Dios es el creador, Dios es el legislador, Dios es el soberano de todo, de Israel y del universo. ¡Qué Dios todopoderoso tenía Israel! ¡Qué nación tan débil! Pero qué Dios tan poderoso. Todo poderoso. Todo suficiente. Ese era el Dios de Israel. Y esto desde luego debió de infundirles mucho ánimo. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿tú sientes que este es tu Dios? ¿Asumes que este es tu Dios? Tenemos una tendencia a jibarizar, ¿sí? a Dios, hacerlo muy pequeñito y a la gente muy grande. De nuevo, ¿es este tu Dios? Ante todas las amenazas de este mundo, grandes y pequeñas, ante todos los problemas y tribulaciones que afrontas, ante todas las dificultades, ¿ves así a tu Dios? ¿Eres consciente del poder ilimitado y del dominio sobre todo de tu Dios? Son buenas preguntas que hacernos en medio de nuestro día a día y de nuestras batallas y tormentas, caídas, recaídas, fracasos, pecados, ataques. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, uno de los motivos principales que él tiene es mostrar la divinidad plena de Cristo. Y como hemos leído antes, una de las cosas que él hace es empezar su evangelio diciendo, a ver si os suenan estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo, es decir, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! Tiene permanentes ecos al libro de Génesis. No es casualidad, hermanos. Juan está diciendo, la palabra, el verbo,
encarnado, Jesús de Nazaret, el Cristo, es Dios creador sobre todas las cosas, aquel que hizo resplandecer la luz de las tinieblas. Y ese fue el que vino y se encarnó y habitó entre nosotros. Juan describe a Jesucristo como la palabra de Dios, a través de la cual fueron hechas todas las cosas. Cristo estaba allí en el principio. ¿Por qué? Porque es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Cristo también es soberano sobre todo el universo. Cristo es el creador. El creador. El apóstol Pablo expresa ideas similares al escribir a los colosenses, ¿recordáis? Acerca de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Esto lo vemos en el capítulo 1 de Colosenses, hecho un resumen. Este es Jesús. Este es Jesús, el todopoderoso creador, por medio de quien existen todas las cosas y subsisten. Y ver la naturaleza exaltada de Cristo como creador de todas las cosas debe, y te hablo a ti como miembro de la, o congregante de la Iglesia Piedra de Ayuda, aquí en Barcelona, deben hacernos más conscientes del valor de su sacrificio al hacerse un ser humano. No relacionamos muchas veces ese acto creador con el hecho de que el protagonista de Génesis 1 es aquel que se encarna y viene a habitar en medio de nosotros. El Verbo, la palabra eterna. Cada vez que oímos ese o leemos "y dijo Dios", está Cristo involucrado. Él es la palabra, Él es el Verbo. La palabra eterna se hace carne y el apóstol Pablo nos dice que, recordáis, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. En Filipenses, el Rey del universo, aquel que hizo todas las cosas de la nada y que es Señor sobre todo, se convirtió en siervo, en tu siervo. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva todo, no? Antes os decía, miremos de lo pequeñito a lo grande, y ahora os estoy tratando de decir que miréis de lo grande a lo más cercano, a lo más cotidiano. Se hizo uno de nosotros. El Creador se hizo uno de nosotros. Aquel que los cielos no pueden contener, se hizo uno de nosotros. Por eso Juan también llama al Señor el Verbo de vida. Él se hizo uno de nosotros en un mundo sumido de pecado y muerte, y envió a su Hijo a salvarnos para darnos vida, y vida en abundancia. Él es la palabra de vida. Sin Él la vida no existe, pero sin Él nosotros no tenemos vida. Él es nuestra vida. ¿Recordáis? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, la palabra creadora, el Dios encarnado, vino a vivir en nuestro lugar una vida de obediencia perfecta al Padre. Sufrió el castigo en la cruz que merecían nuestros pecados para salvarnos, si creemos en Él, en que Él es la palabra de vida. El Dios creador hecho hombre que murió en sustitución por nosotros en la cruz. ¿Lo crees? Espero que sí. Y la nación de Israel era consciente de que Dios, que creó el mundo por su palabra podía redimirles de su rebeldía y de todos los peligros y males que les acechaban. Esos 10 mandamientos les hablaba de ello. Pero la Iglesia hoy podemos creer que la palabra de Dios, Jesús, creó este mundo. Y que la palabra de Dios, Jesús, redimirá a este mundo. Pero volviendo a Génesis, al pasaje, además de las 10 veces que Génesis 1 dice "y dijo Dios",
es decir, que creó la plenitud de la tierra con sus palabras, Moisés también está poniendo el foco en que Dios completó su creación en 7 días. Todo esto es un ciclo completo de 7 días que Dios está presentando en este libro de Génesis a Israel y también a nosotros. Y en la Biblia el 7 también es el número de la perfección. No voy a entrar en detalles, pero permanentemente podemos verlo a lo largo de toda la Escritura. Permitidme mostraros cómo Génesis 1 nos presenta permanentemente el número 7 y sus múltiplos. Esto lo podemos ver un poco más en el texto en hebreo, pero fijaos, el versículo 1 en hebreo tiene exactamente 7 palabras. El versículo 2 tiene 14 palabras, o sea, 7 por 2. La palabra Dios, es decir, Elohim, se menciona 35 veces, es decir, 5 por 7. Cielos y tierra se menciona cada uno 21 veces, esto es, 7 por 3. Y de nuevo, esto tiene un propósito a la hora de enseñar, no un propósito oculto, ni críptico, ni cabalístico, sino en el sistema de enseñanza que tenía Israel, que tenían los pueblos en aquel tiempo, que muchas veces era un sistema de memorización mnemotécnico, de recordar ideas y conceptos por medio de la repetición de números, y este era el propósito de Moisés, inspirado por Dios, a la hora de plasmar estas palabras para Israel. Está diciéndole algo muy interesante a Israel. Israel conocía el número 7, principalmente por su ciclo semanal. Cuando Israel recibía el maná en el desierto, ¿recordáis? Les dijo que lo cogieran durante 6 días, ¿sí? Pero que el sábado no lo recogieran, porque se iba a echar a perder. Tenían que confiar en que la doble porción que habían cogido el día sexto les iba a servir para el día séptimo. Más tarde, en los 10 mandamientos se les dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Y esto era un reflejo del patrón de Dios mismo establecido en su creación, para proclamar que Dios completó su obra en 6 días y, como veremos, descansó en el séptimo. El 7 y los ciclos de 7 permanentemente, y siguen apareciendo a lo largo también de toda la ley, recordaban a Israel y a nosotros que la creación de Dios fue buena, fue perfecta, fue completa, estaba acabada. No necesitaba absolutamente nada más. Y lo hizo así para mostrar su gloria a sus criaturas, su naturaleza perfecta, buena, y que éstas disfrutaran también de forma perfecta, de forma buena de su creación. Pero hay más. ¿Recuerdas el temor que Israel sentía hacia los poderosos dioses paganos, de los que hemos hablado antes, y que era constante, y aún después de estos 40 años en el desierto, aún siguieron temiendo a esos dioses de las naciones de Canaán y aquellas naciones? ¿Cómo se parecía Israel a nosotros, ¿no? Fíjate, donde el relato de Génesis 1 está colocando al sol, la luna y las estrellas, porque alguien dirá: sea la luz, y lo primero que hace después es sea la luz y separamos las aguas de arriba de las de abajo. Pues no tiene más sentido decir: creó el sol, creó la luna, las estrellas, y fue la luz, porque entendemos que esa luz proviene de ahí. No, esto es algo... La cosa es más compleja, pero más fascinante. Las colocan el día cuarto, justo entre la vegetación, día tercero, y los peces y las aves, día cuarto. Es un poco raro esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hasta entonces no había sol, ni luna, ni estrellas? Tendría más sentido que hubiera sido antes. Es más, es que sin la luz que dan el sol, la luna, refleja la luna y las estrellas, la vida sería inviable, incluso la de la propia vegetación. Hermanos, en el mundo del Israel primitivo, los astros eran considerados deidades. Así era en Egipto, donde el dios Sol, Ra, era uno de los principales dioses, la luna diosa y
Ía, las estrellas, las deidades Sa, Sotis, junto a otras, los pueblos paganos que rodeaban a Israel pensaban que el destino de sus vidas, y aún hoy en día algunos que leen el horóscopo, incautos, pensaban que las estrellas, los astros, regían su vida, gobernaban su vida. Y Dios está cogiendo a los astros y los está poniendo en medio de otras criaturas, además sin mencionar sus nombres en hebreo, porque hay palabras en la escritura para luna y para sol, M, Yerá, son las palabras que aparecen en hebreo. Aquí en ese texto no aparece, las llama solo grandes lumbreras. Y vemos en el versículo 16, se hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. De esta forma, Dios le está diciendo algo muy grande a Israel. ¿Por qué les temes? La luna, el sol, son creaciones mías también, como la vegetación, como los peces, como las plantas, como todo lo demás. Estos supuestos dioses de las naciones que te rodean son solo medios, sin voluntad ni poder propio. Son fuentes de luz que yo he creado, fueron creados por mí con el objetivo de daros luz y regular los días, los meses y las estaciones. No los temas, no los adores. Yo los he hecho, no ellos mismos. ¿Te sientes identificado quizás con el sentimiento que esto debió de provocar a Israel? Nuestro Dios hace de la nada todo el universo. Todo es creación de Dios. Nuestro destino no está en manos del azar ni de los astros. Tu personalidad, tu carácter, tu día a día, nada depende de las estrellas. Es pecaminoso seguir el horóscopo y la astrología. Y alguien dirá, bueno, porque es algo esotérico relacionado con la magia y la brujería. Sí, puede ser. Pero el problema es que es pecaminoso por algo mucho mayor que eso. Es porque les está dando una gloria que no les corresponde. El control de nuestra vida le corresponde a Dios, no a las estrellas, porque son creaciones inertes, sin vida y sin poder sobre ti y sobre mí. Son medios utilizados por Dios para darnos luz. Estamos convirtiéndonos en ídolos si les damos una importancia que nunca debieron tener. No son autónomos, no tienen poder ni influjo en nosotros, como muchos sobre las mareas. Son creaciones bajo el poder de Dios. Por otro lado, muchos proclaman, que el sol algún día se apagará. Esto es para los que se ríen del horóscopo porque no creen tampoco en nada, ni en un Dios. Bueno, aquí están los astros, aquí están las estrellas, algún día todo esto se fundirá, de aquí miles de años y desapareceremos. Y esto es lo que enseñan algunos. Todo explotará, vendrá un meteorito. ¿Para qué sacar una licenciatura, no? Todo va a saltar por los aires. Y todo esto acabará con la vida en la tierra. Y se acabó. Y ya está. Dios le está diciendo al mundo de todas las edades, yo soy el soberano y he hecho todo y lo controlo todo. Todo ha empezado cuando yo quiero y todo concluirá, si ha de concluir, como ha de concluir y cuando yo quiera. Esto no es fruto del azar ni de la casualidad. Y Dios está diciendo además a su pueblo, precisamente por eso yo cuidaré de vosotros. Iglesia, Israel de Dios, no dependéis del azar, ni de las constelaciones, ni de nada que no sea Dios. Únicamente Dios. Pero aún hay algo más que nos enseña Génesis 1. El Rey del universo creó todo, atención, ¿cómo hemos llamado este sermón? La buena creación de Dios. Dios creó todo bueno. Bueno, su reino es muy bueno. Permanentemente, 6 veces leemos en este pasaje, y vio Dios que era bueno. Una vez por cada uno de los días creativos.
La luz era buena, la tierra seca era buena, la vegetación era buena, el sol, la luna, las estrellas eran buenas, los peces, los pájaros, los animales eran buenos y finalmente los seres humanos eran buenos. Versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios creó el mundo bueno, sin atisbo de mal, sin atisbo de imperfección, sin atisbo de error, sin una brizna de pecado, ni de caos. Dios creó el mundo bueno en gran manera, superlativamente bueno. Y esto lo vemos muy especialmente en los días 6 y 7. En el día 6 Dios crea los animales terrestres y luego, fijaos qué interesante, parece como que el relato dice, y entonces, esto introduce otro ritmo narrativo. Habéis visto que al principio, desde el principio, tenemos el encabezamiento, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, y a partir de ahí vemos como una cascada permanente de ideas que no paran, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Parece como que todo se precipita y de repente, y entonces, cambia la línea narrativa. Esto nos dice, atención, aquí está pasando algo diferente. Este y entonces no ha aparecido hasta ahora. De hecho, es el primer entonces de la Biblia, como todo lo que pasa en Génesis, ¿no? Y entonces baja el ritmo de la narración porque este es un momento trascendental, hermanos. Dios delibera consigo mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre como aquel que ordena el plan creativo, el Hijo como aquel que crea todas las cosas, el Espíritu Santo que da sentido y orden y vida a todo lo creado. El Dios Trino dice, versículo 26, fijaos, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, podemos decir, bueno, esto es como que nosotros podemos manifestar los atributos de Dios, el carácter de Dios, los principios éticos, morales de Dios. Tenemos una capacidad creativa, sí, y todo esto es cierto, no estoy diciendo que no. Pero aquí hay algo más, hermanos, esto es clave. En tiempos del antiguo Israel, no olvidemos que este pasaje ha sido escrito primeramente para un contexto determinado, que es Israel. En tiempos del antiguo Israel, los reyes colocaban imágenes de sí mismos, en forma de estatuas, en lugares lejanos de su reino, allí donde quizás estaban conquistados esos países, pero no había una clara representación directa del gobierno de aquella nación, en lugares lejanos del reino para proclamar que esos territorios también eran parte de sus dominios. Tú veías una imagen de cualquiera de aquellos reyes y decían, si no había sido derruida y se había puesto la imagen de otro, estoy, aunque muy lejos, todavía en el reino de este rey. Él no está aquí, no lo estoy viendo, pero este es su gobierno, este es su reino, así que cuidado con lo que haces. Dios creó a los seres humanos a su imagen y nos puso en la tierra para decir a toda la creación que vivimos en sus dominios, en su buen reino. Somos reflejo, somos imagen y representación de su reino, de su soberanía. Esto es maravilloso. De hecho, fijaos que lo que diferencia a todas las criaturas, aparte de algunos aspectos más, como que fuimos creados del barro, que se insufló en nosotros el aliento de vida cuando se dice creced y multiplicaos. Esto se lo dice también a las aves de los cielos, a los animales de la tierra, a los peces, pero al ser humano le dice algo más, y señoread. Yo soy el Señor y os delego mi señorío sobre mi buena creación. Sois representantes de mi buen reino en el mundo. Eso es lo que sois. Y aún hoy en día, aun teniendo una imagen distorsionada,
una imagen rota y quebrantada por la caída y el pecado, seguimos siendo representantes, todos los seres humanos, todos, sin excepción, salvos y no salvos, de Dios, hechos a su imagen y semejanza, como representantes de su reino. Los dioses de las naciones paganas del tiempo de Israel trataban a los seres humanos además de una forma muy particular. Los seres humanos, para las deidades que conocía Israel, eran esclavos. Y Génesis 1 proclama que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Os dais cuenta el salto cualitativo que esto supone en la concepción que tenía Israel de su propia identidad? Como seres humanos, no somos escoria, no somos cucarachas, no somos gusanos que los dioses pueden aplastar y manipular y extorsionar. Somos hijos suyos, estamos hechos a su imagen, somos sus representantes en el mundo. Fuimos creados para gobernar este planeta en el nombre de Dios. Esto es maravilloso. Y este era el propósito de la creación del hombre, reflejar la gloria de Dios bajo su buen gobierno, como dice el Catecismo Menor de Westminster. El fin principal del hombre, aquel para lo cual fuimos creados, es para glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Y esta imagen de Dios se cumple de forma completa y superlativa, absoluta, en Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él se hizo hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Y es emocionante oír a Dios deliberar consigo mismo, versículos 26 y 27, fijaos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, o sea, en todo lo que he hecho, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y de la misma manera, hermanos, que bendijo antes a los peces y a las aves para que pudieran ser fructíferos y multiplicarse, ahora bendice al ser humano, cúspide de la creación, por medio de gobernarla en el nombre del Creador. Y vemos los versículos 29 y 30 que Dios provee alimento para sus criaturas, os fijáis, tanto animales como seres humanos, ofreciéndoles toda la vegetación de este buen mundo. Y algo que de nuevo rompe los esquemas de la nación de Israel, porque en el mundo de Israel los seres humanos fueron creados para ser esclavos de los dioses. Los seres humanos estaban hechos para servir a los dioses, ofrecerles alimentos a los dioses. Pero sin embargo, en Génesis 1 vemos a Dios proveyendo a los seres humanos. Y aquí Dios se manifiesta como el gran Dios proveedor de todo. Vemos la bondad de Dios en su creación. Dios le está diciendo a Israel y a nosotros, a su iglesia, que Él provee todas las cosas. Lo manifestó con el maná a Israel en el desierto y lo manifiesta con nosotros de forma suprema y última, con la mayor provisión, el mayor alimento que podemos recibir, el pan del cielo, Jesucristo, nuestro mayor alimento y provisión. Podremos tener hambre física, hermanos, pero hambre espiritual en Cristo ya no la padeceremos jamás, porque la providencia en Cristo no cesa. Y ahora rubrica Dios esta buena obra con estas palabras del versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana el día sexto. El caos original se ha convertido en orden, el vacío previo ahora tiene sentido, donde no había vida, ahora hay un mundo vibrante y vital, el Rey del universo juzga todo como bueno en gran manera, la creación de Dios es su maravilloso regalo para que lo disfrutemos y le representemos en este mundo. Por eso ahora Dios puede descansar de su obra creativa, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dios descansa el día séptimo y lo santifica. Fijaos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios lo santifica, Dios lo bendice, Dios convierte este día séptimo en algo especial para él. La buena creación de Dios está completa. Su muy buen reino está ya establecido. Dios bendice el día séptimo y lo santifica, y ahora lo hace santo. Es un día especial para él. Pero esto resalta comunión entre Dios y nosotros. Dios no necesita descansar. ¿Alguien lo duda? Bien. Pero él descansa. No sabemos cómo puede descansar Dios, no creo que sea como nosotros, pero él descansa. Él hace aquello que nosotros debemos hacer. Él pone el ejemplo aún en su propia creación, sin necesidad, para que nosotros descansemos. Si Dios descansa, nosotros debemos descansar. Primero porque lo necesitamos y después porque Él nos lo manda. Él no está sujeto a órdenes, Él no lo necesita y descansa. Como Dios, nosotros, las imágenes de Dios en la tierra, podemos descansar, hermanos, de nuestras labores y disfrutar de nuestro duro trabajo. Y esto es muy bueno para nosotros. Jesús dice que el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre para el día de reposo. Necesitamos ese día de reposo porque es bueno para nosotros. Fuimos creados para tener ese día. Fuimos hechos para descansar. Si nuestra vida fuera solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, bueno, gente que parece que vive así, ¿no? Pero esto tarde o temprano tiene unas consecuencias, pero no nos quepa la menor duda. Si nuestra vida solo fuera trabajo, moriríamos. Nos agotaríamos. Dios ha provisto un día de cada 7 para descansar de nuestro trabajo. Algo inédito en las culturas en las que vivía Israel en aquel tiempo. Tú trabajabas hasta morir porque eras una bestia de carga, y más siendo un esclavo, y más en Egipto. Dios ha provisto un día de cada 7 para descansar del trabajo físico, para adorar a Dios, para reflexionar en el sentido de nuestra vida, para que nos deleitemos de todo lo bueno que Dios ha creado, para disfrutar del fruto de tu trabajo, junto a la familia, junto a los amigos. Dios nos puso el ejemplo. El Dios que no se cansa, descansa, para ser nuestro ejemplo en la tierra. Y los hombres debemos imitarle, no es algo opcional. En Israel este reposo se dio por medio del Sabbat, ¿recordáis? El séptimo día, como enseñan los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo, fijaos la conexión que hace. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día reposo. ¿Por qué? Fijaos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y para nosotros, la Iglesia, el Israel de Dios, también existe un mandamiento del reposo. Para adorar a Dios con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra familia, amigos, gozando de la creación, como hacemos cada domingo, cuando nuestras circunstancias nos lo permiten en otros periodos. Pero este descanso se manifiesta de gran manera en Cristo, hermanos. Nuestro reposo está en Cristo, porque por medio de su muerte fuimos introducidos en Jesús. Él es, como dice la carta a los Hebreos, nuestro reposo. Reposamos de obras vanas para la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Descansamos en Él, en nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es quien nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Concluyendo, Génesis 1 describe a Dios como el verdadero y como el único Rey del universo. Él creó todo el planeta Tierra para que fuera su buen reino. Cada día más los astrónomos, los astrofísicos, los científicos se sorprenden más y más y más acerca del universo, de lo insondable, de lo grande, de lo incomprensible que es. No me quiero hacer el enteradillo, pero el otro día no sé qué porcentaje pequeñísimo suponen
¿Qué conocemos del universo? Es que no conocemos nada. Y eso es una creación de Dios. Dios no está en el universo, en el sentido de que Dios no es el universo, como dicen los panteístas. Dios, que es omnipresente, está en todas partes, pero Él está fuera del universo, Él no es dependiente del universo, Él existía antes del universo. El universo no es eterno ni infinito, Dios sí. El universo está sujeto al tiempo, a la materia y al espacio, Dios no. Todo eso son creaciones de Dios. Y quizás esto, no sé si habrá alguien aquí que sea ateo, pero para los ateos esto puede ser una imagen aterradora. La Tierra sola en un universo oscuro, insondable, enorme, desconocido, una pequeñita mota de polvo, bueno, ni eso, entre grandes poderes cósmicos que no se pueden controlar. Oye, ¿quién sabe cuándo todo estallará por los aires? Si todo es fruto del azar y la casualidad. ¿Cuándo vendrá un meteorito y no hará que saltemos todos por los aires también? Nada es previsible, nada es controlable. Todo está sujeto al caos. Todo es autónomo, todo es impredecible. Pero para el pueblo de Dios, esto nos da seguridad. Dios tiene todo bajo su control, porque Él en el principio creó los cielos y la tierra. Dios con su poderosa palabra creó absolutamente todo lo que hay. Él tiene control de todas las cosas. Dios es más grande que todo el universo. Y Él lo creó todo bueno porque es todopoderoso y bueno. Y cuidará de su creación y de su pueblo. Una de las cosas que más repetimos muchas veces es que Dios es bueno. Desde el principio la Biblia nos está diciendo, Dios es bueno. Por eso su creación es buena. No importa qué peligros te amenacen. Podemos hallar seguridad, provisión, descanso en el buen reino de Dios. Y esta es la buena noticia, podemos decir, este es el Evangelio del primer capítulo del libro de Génesis. Dios, un Dios bueno, por el poder de su palabra, creó un reino bueno, proveyendo todo lo bueno para sus buenas criaturas. Esto confrontó a Israel en medio de un entorno peligroso, pero debe de ser fuente de confianza también para nosotros hoy cuando leamos este pasaje. Pero este mundo bueno y perfecto sabemos que en buena medida se perdió. Y si seguís leyendo un poquito más, ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? En Génesis, por causa de la rebeldía voluntaria de las criaturas de Dios. Y entonces parece que esta caída hizo que el mundo poco a poco se encaminara de nuevo al caos y al desorden inicial. ¿Qué esperanza podemos tener? ¿Será cierto entonces el dicho aquel de que lo que bien empieza, bien acaba? De nuevo, el Evangelio original de Génesis 1 nos dice, la buena noticia de Génesis 1 nos dice que Dios crea todas las cosas buenas de la nada con el poder de su palabra, pero en el Evangelio de Jesucristo se nos da una promesa bendita de que Él, que es la palabra de Dios, ha iniciado algo más glorioso, una nueva creación. Como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo es el verbo de vida, la palabra de vida nos hizo nuevos por medio del poder de su Espíritu, en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestro caos, en medio de nuestro vacío. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él y en el valor de su sacrificio a favor de nuestros pecados, recibimos vida, justificación y santificación. Fuimos hechos nuevos. La promesa del Evangelio es que esa nueva creación es solo el inicio de la restauración de todo el universo a un estado mucho mejor del de Génesis 1. Dice Apocalipsis 21, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que, hermanos de la Iglesia Piedra de Ayuda, para terminar, teniendo todo esto en mente, que Dios creó un mundo bueno, su buen reino,
y que pronto restaurará todas las cosas a un reino todavía mejor, acompañadme todos juntos y leamos juntos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Todos a una podemos leer y decir lo siguiente. Apocalipsis 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos, pero también asombrados y estremecidos por tu grandeza, Señor. Gracias por tu plan redentor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu creación y por habernos hecho parte de ella, Señor. Y aun sabiendo que vivimos en un mundo roto y caído, un mundo en el que hay maldición, maldición por causa del pecado de nuestros padres originales, en ti tenemos un Padre mucho mayor, y un Redentor mucho mayor, y un Salvador mucho mayor, y un Creador por encima de todas las cosas, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por aquel que nos hizo parte de su pueblo. Gracias por aquel que nos creó de nuevo para formar parte de ese buen reino que algún día se consumará de forma completa en tu venida. Te damos gracias y es a través de él que te alabamos. Amén. Amén.